El doctor Ramón Emilio Núñez es un reputado abogado de los tribunales del país, es un doctrinario, un académico, un profesor, pues de muchas instancias de formadores de Ministerio Público, ha estado en la escuela de formación, la ha dirigido del Ministerio Público. En esta oportunidad, pues es parte de la defensa junto con el doctor Miguel Valerio del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Ustedes saben que este jueves la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia conoce en apelación el caso de las medidas de coerción a los imputados del caso Odebrecht y por supuesto hemos estado dándole seguimiento a ese tema y agradezco de corazón al doctor Núñez que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda usted, caramba? Las gracias a usted, don Héctor. Estamos muy bien y muy complacidos de poder acompañarles en el día de hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, uno sin ser pitonizo y tomando en cuenta de que usted es pues parte en este juicio de una defensa, en este caso del ingeniero Víctor Díaz, pero quizás antes de hablar de lo que pudiera pasar, ¿no? De los alegatos que se pudieran pues presentar ahí, que al fin y al cabo lo que ustedes, dentro de otras cosas, buscan es que se varíe la medida de coerción. Podría pedirse la anulación del juicio, pero bueno, en última instancia es que esta gente, si van a continuar en el proceso, pues lo hagan ya estando en libertad, como plantean las 6 primeras causales del 226 del Código Procesal Penal. Entonces, previo a esto se ha hecho una crítica no solo de ustedes los abogados, ahora que están en el proceso, sino de otros profesionales sobre lo que entienden que fue pues muy drástica la medida de coerción aplicada por el magistrado Ortega Polanco, que consistió pues en, salvo los congresistas, mandar a todos los implicados a prisión preventiva como medida de coerción. Yo creo, don Héctor, que eso que usted ha señalado de que lo que se procura normalmente y que estamos en una fase de apelación de una medida de coerción, eso es importante que llegue al gran público, porque muchas veces en todas estas discusiones parecería como si estamos hablando de que ha habido un juicio. Esto es un proceso que apenas se inicia y se ha dictado una medida de coerción. Una de las grandes virtudes del Código Procesal Penal es que las medidas de coerción son revisables, revocables, reformables en todo momento. Lo pueden ser a petición del imputado o pueden ser obligatoriamente incluso cada cierto tiempo. Pero son también apelables. Y en la fase en que estamos es precisamente en la apelación de una medida de coerción. ¿Y qué es la apelación de una medida de coerción? Es la crítica a la decisión que impone esa medida. Esa apelación está abierta a las partes. En este caso, como usted conoce, varios de los imputados, de los justiciables, han interpuesto formal recurso de apelación contra la resolución que dictó el juez de la instrucción especial. Y precisamente cuando se tramita o se presenta una apelación, lo que uno procura normalmente en el ejercicio del derecho de defensa es que otros jueces, normalmente un colegio, porque las decisiones de medida de coerción están en manos del juez de la instrucción, que es un juez, en este caso un juez de la instrucción especial, un juez, en este caso un juez Un de juez mayor supremo. categoría, porque fue un juez de la Suprema Corte de Justicia, pero también jueces de la Suprema Corte de Justicia que conozcan de la crítica que pueda tener, en su caso, una persona procesada o el propio Ministerio Público. De modo que es un nuevo examen y que ese examen se haga a la luz del derecho y que se haga también respetando lo que son los principios que orientan el proceso penal. Uno de ellos es el de último recurso, es el de no ser tan, digamos,
pródigo en la aplicación de medidas extremas. La prisión preventiva es meter a las personas en una jaula, dice algún autor. O sea, es meterlo preso. Y en un sistema que la Constitución habla de presunción de inocencia, lo normal A veces se convierten en condena previa. es totalmente. De hecho, mucha gente pudo haber aplaudido creyendo que lo que se dictó fue una sentencia, como si se hubiera examinado la culpabilidad o no de estas personas. Lo que ocurre en los sistemas procesales que respetan esos derechos y garantías constitucionales es que las personas esperan los procesos en sus casas y solo de manera muy excepcional se toma una medida como la prisión preventiva. Solo sí y solo sí se entiende que la prisión preventiva es una pena, se puede tener un sistema en el cual la regla sea la prisión preventiva. Y ese es un problema que hay que ser justo, no ocurre solo en este caso, pero se hace más evidente, porque una de las ventajas, vamos a decirlo, aunque todos los procesos penales son dramáticos, una de las ventajas que tienen estos procesos que llaman tanto la atención es que han de tener un efecto ejemplarizador en la población. Entonces, la gente tiene que saber si las decisiones se toman conforme al derecho, si lo que queremos propiciar es respeto a los derechos y a las garantías fundamentales, si la presunción de inocencia es pura poesía. Entonces, en ese contexto, en cualquier reclamo que sea de apego a la ley, lo que debe hacer un juez de la instrucción especial es precisamente tomar su decisión fundada en derecho. Los imputados, en este caso, han tenido la oportunidad que les brinda la ley de hacer crítica a esa decisión. Y lo que va a ocurrir es que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia va a escuchar esas críticas. Pero las críticas van a ser precisamente sobre eso, sobre si fue justa o no, si fue apegada o no al derecho, la resolución que brindó el honorable magistrado Francisco Ortega en ocasión de la solicitud que le hiciera el también honorable señor Procurador General de la República. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Obviamente también esas críticas que se hacen en apelación, pero también está lo que es el presupuesto de arraigo también, que es una de las... porque a veces no entiendo, el propio magistrado que hizo la instrucción, el magistrado Ortega, hablaba y reconocía en su decisión de que ciertamente estas personas tienen arraigo, pero se apelan a unos criterios para mantener en prisión que yo digo que son como un poco abstractos, que uno no logra concretizar, porque se puede hablar de casos de extrema gravedad, de casos de todas estas cosas, y entonces como que concretamente no hay pues un elemento que diga, bueno, esta persona va a estar preso por esto y por esto y por esto. Si el magistrado reconoce el arraigo, el magistrado Ortega, usted dice, bueno, solamente esta apelación va a hacer las críticas a la resolución del magistrado Ortega, pero no se va a insistir en el presupuesto de todo lo que tiene que ver con el asunto del arraigo para garantizar que estas personas justiciables no se puedan retrotraer al proceso. Por supuesto, usted ha dado en el clavo, don Héctor, y da muestra también de su conocimiento jurídico. Cuando usted señala que el magistrado ha reconocido el arraigo, esa es una de las grandes críticas que supongo que las demás barras de la defensa también de algún modo han hecho, porque eso salta a la vista, porque es un tema en derecho. Yo quiero aclarar que mi crítica es fundamentalmente técnica. Claro. Yo no estoy haciendo aquí crítica a la persona valiosísima del magistrado Francisco Ortega Polanco en todos los términos, un gran jurista, un juez de mucho tiempo. Sí.
pero las decisiones tienen que estar apegadas al derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Código Procesal Penal, siguiendo a la Constitución, exige que las normas que coarten la libertad se interpreten de manera restrictiva. O sea que usted no puede buscar cosas que la ley no establece. Entonces, si la ley exige... El propio artículo 74 si la ley de la exige Constitución. peligro de fuga para imponer, no la prisión preventiva, que es la más grave de ellas, para imponer cualquiera de ellas, resulta chocante el argumento que plantea el juez de la instrucción especial, en el sentido de que según su criterio, no basta que haya ausencia de peligro de fuga o arraigo para descartar la medida. Eso lamentablemente es un criterio que no es conforme a la ley, que no tiene asidero y que choca frontalmente con esa norma de interpretación que contiene el propio Código Procesal Penal y que también tiene una raigambre constitucional. Esa es una de las críticas más importantes. Entonces, cuando usted pregunta, vamos a insistir en el arraigo, todos tienen que insistir en lo que está en la resolución, porque la apelación es la crítica de la resolución impugnada. Entonces, ya el juez de la instrucción especial tuvo la oportunidad de conocer la solicitud y él mismo ha dicho que ha comprobado y verificado el arraigo. Ya la Corte de Apelación, en este caso la Cámara Penal, tiene una parte bastante avanzada en su crítica. La pregunta es, ¿cuál es la solución jurídica a esa situación? Y entonces es una pregunta muy sencilla. Si yo he comprobado que no hay peligro de fuga, estoy autorizado en derecho a aplicar una medida de coerción y más fuertemente aún, la prisión preventiva. Esa es una pregunta sencilla, muy sencilla. Y esa es la que está llamada a responder la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí es importante que no solamente la comunidad jurídica o los interesados, digamos, en la comunidad de opinión, de periodistas, sino que también la gran población, que muy válidamente puede tener interés en un buen funcionamiento del sistema de justicia, en la transparencia, en todos esos aspectos. Uno de los grandes valores de la democracia es el respeto a la ley, claro, el respeto de los derechos de las personas. Y a través del proceso penal es que el Estado ejerce el poder más intenso que ejerce sobre un ciudadano. Afuera de la guerra, claro, a través del proceso penal, ¿qué hace? Lo mete preso. Sí. Y en algunos países menos civilizados que República Dominicana, no solo lo mete preso, sino que los mata. La ventaja de estos procesos es que deben servir para, como decía hace un rato, mostrar que es posible vivir en democracia. Y vivir en democracia es que todas y cada una de las personas cuyo arraigo se ha verificado, respecto a las cuales no hay peligro de fuga, tienen un derecho fundamental a la libertad. Y esa libertad no implica un juicio sobre su culpabilidad, a menos que queramos adelantar las cosas y esperar y pretender resolver con una audiencia de medida de coerción lo que es propio o de una audiencia preliminar o de un juicio. Ese es el gran problema. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, solicito el permiso del doctor Ramón Emilio Núñez, un reconocido jurista de los tribunales del país, doctrinario, académico, pues es abogado de la barra de la defensa del ingeniero Víctor Díaz Rúa, justiciable en el caso Odebrecht. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.